distintos a los que teníamos, y se ha planteado entonces una discusión parlamentaria y también en redes sociales y en los medios de prensa, digamos que planteando la polémica. ¿Será así? ¿Es polémica o es un sector político, sindical que plantea esa polémica o pretende darle polémica a una ley que se establece como una especie de remedio a una situación determinada y los uruguayos tendremos que sopesarla, evaluarla en el curso de los años, porque los resultados económicos hay que tenerlos a la vista y ver entonces como datos duros de realidad para saber si esto fue un acierto del gobierno o no. Pero ya de pique, digamos de primera, hay una suerte de relato opositor a esta ley que en definitiva es el modelo paradigmático de un gobierno de perfil republicano y de un perfil incluso económicamente más hacia el liberalismo, más liberal. Bueno, quiero entrar con ese tema a modo de una editorial. Así fue la introducción. Eduardo Pajarito, que está ahí en controles. Yo le decía recién a Eduardo, ¿cómo andás? ¿Bien? Recién te decía, yo ya estoy en la gatera. Entonces me sentí una especie de equino, ¿no? De caballo. Y Eduardo me dice, yo estoy acá en la pajarera. Que no sonó muy lindo, Eduardo, porque suena como que encierro, ¿no? Acá, cárcel. Y hoy vamos a hablar de ese tema, del sistema carcelario en el Uruguay. Vaya que hay problemas bastante graves. Sí, Dios me libre y guarde, ¿no? Diría mi abuelo y lo digo yo también. Eso diría mi abuelo, mi abuela, y uno se saca el sayo. No, todo lo contrario. Yo también digo, no, Dios me libre y me guarde. Otros dicen toco madera. Esperemos siempre comportarnos bien y hacer las cosas como corresponde, porque de eso se trata. Y bueno, en este programa yo creo que todos los panelistas están haciendo las cosas muy bien. No sé de mi lado, intento hacer algo, por lo menos aportar desde mi punto de vista y desde mi estilo de conducción, que nuestros panelistas sí nos instruyan, que gente muy capacitada, muy preparada en distintas áreas, y de eso trata nuestro programa, y de eso trata también nuestra organización Libertas, que pretende hacer un trabajo paulatino, sistemático, de difusión de las ideas de la libertad, de difusión acerca de lo que es culturizarnos políticamente, y paulatinamente ir desmontando una suerte de discurso único o de relato cultural, político-cultural, que mucho tiene que ver con eso que se llama la hegemonía cultural. Te vuelvo a dar esto como anticipo propuesta de un futuro programa, porque estoy armando esos temas y queremos incluso dar con personalidades que estén tratándolo a fondo para hablar concretamente de lo que es la hegemonía cultural, de lo que es la nueva izquierda y cuáles son los síntomas a detectar, precisamente para ir a la buena información de calidad respecto a lo que significa hablar de nueva izquierda, de un neomarxismo y de un modelo político, de cultura política, incluso económica también, que es muy distinto, es totalmente antagónico al modelo que se instaló hoy en nuestro país y que los uruguayos, bueno, elegimos por mayoría, ¿no? Por una mayoría muy ahí rampante, una mayoría bastante exigua, pero mayoría al fin, y bajo las generales de la ley en democracia, hoy es un gobierno perfectamente lícito, democrático, y que a su vez cuenta con una amplísima mayoría parlamentaria que le permite ir realizando lo que está realizando. Entonces, por ese lado también cabe la pregunta, ¿y será necesario movilizar a la población a través de la propuesta de un referéndum, un mecanismo directo en nuestra democracia, como para ir a la derogación de una ley que aprueba el Parlamento por mayoría amplia parlamentaria y con un trámite totalmente constitucional, de debate parlamentario, de intenso debate parlamentario, tanto en la interna de la coalición de gobierno como con la oposición, y bueno, dando como resultado entonces un esquema presupuestal que sería interesante y digno de analizar con especialistas, y en su momento vamos a hacerlo. Pero por eso te voy a ir a esta editorial antes de entrar en tema. ¿Cómo le va? ¿Anda bien? Ya llegó Alejandro, ya está con nosotros. ¿Te parece ir una pausa, Alejandro? Presentamos más o menos el esquema del programa de hoy, cómo viene la grilla. Venimos entonces con esta nota editorial, después vamos a conversar con el doctor Álvaro Ronco y media, pero ya está con nosotros la doctora Graciela Mendoza, así que de pronto, después ya entramos en tema con ella respecto al sistema carcelario uruguayo, derechos humanos en el sistema carcelario uruguayo. Vamos a ver si ella tiene información respecto a los informes que ha dado el comisionado de cárceles, el último, incluso fue otra vez aprobado, ¿no?, por el Parlamento en pleno. ¿Cómo te va, Graciela? ¿Estás bien? Fíjate si podés acercarte al micrófono. Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, a pesar del día de hoy, ¿no? Sí. Primer día que nos toca así, nublado, lluvioso. Sí. Buen augurio para mí. ¿Sabés qué es buen augurio? Ah, bueno, mejor.
Yo soy biológicamente optimista, como diría aquel. Porque viste que vinimos, todos los días que vinimos, el sol. Muy lindo estaba. Trajimos el sol, pero hoy el sol somos nosotros. Vino lo grisas. Queda buena la frase, porque es agradable a los oídos, ¿no? Decir, cómo no. Soy biológicamente optimista y a su vez decir que el sol somos nosotros hoy queda lindo. Queda muy lindo, sí. Vamos a una pausa entonces y después entramos con este tema que les dije. Voy a ir a esta nota editorial, hacerlo lo más corta que puedo, porque quiero rápidamente conversar con la doctora Graciela Mendoza acerca del sistema de cárceles en Uruguay y los derechos humanos vinculados a este gran tema, precisamente para saber en dónde estamos en materia de cárceles. No te muevas, tenemos que saber dónde estamos. Por la 30, Radio Nacional, jueves y viernes, de 13 a 15 horas. Somos servicio de calidad. Somos empresa con responsabilidad. Somos Limpor. Trabajamos con seriedad. La limpieza tiene nombre. Limpor. La limpieza tiene nombre. Somos servicio integral. Limport, todo tipo de limpieza, vidrio, jardines, residuos y demás. En Limport Somos servicio integral. Panchito, ¿con este frío y estás caliente? Yo qué sé, es que me falla todo. La impresora se rompió, el PC se colgó, la notebook la miro mal y no me anda. Vení a Refil Uruguay, te soluciona todo. Pensé en tu economía, pensé en el medio ambiente. Tenemos reciclado de cartuchos compatibles y originales, reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? Refil Uruguay, Avenida Italia 3058 Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en el WhatsApp 092 660 530. Repetime, por favor. Panchito, 092 660 530. Refil Uruguay. En la 30. Las mañanas de todas las radios quedaron bajo la lupa. De lunes a viernes, de 7 a 10, Esteban Queimada y Mariana Peralta hacen periodismo en serio. Bajo la lupa. Y que se salve el que pueda. Las medias no van en la mano, la sal no va en el café y los residuos comerciales no van en el contenedor. Contigo hacemos una ciudad más limpia. Intendencia de Montevideo. Dominios.uy. Ahora en NetUI tu dominio.uy a un precio increíble. Tu sitio web, correo electrónico y blogs alojados en Uruguay. ¿Te vas a arriesgar a que tu .uy ya no pueda ser tuya? Registralo en www.netuy.net y tenelo disponible en minutos. www.netuy.net. PC Express es la mejor elección para tu equipo. Venta de equipos nuevos, reparación de notebooks, actualización de sistemas. La confianza es el orgullo de un buen trabajo. PC Express 098-756-493. Por cualquier consulta, no dudes en comunicarte. PC Express. Expresos, vamos en tu auxilio. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber dónde estamos. Todos los jueves y viernes, de 13 a 15 horas, por la 30, Radio Nacional. Idea y producción de Organización Libertas, por la libertad, la república y la democracia. www.organizacionlibertas.org. Conduce Rubén Muyano.
There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. SWAT, innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. SWAT, contigo, con todo. Afiliate al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. En NetUI podés tener un servidor en línea por mucho menos de lo que imaginás. Amplia variedad de opciones, seguridad y privacidad, acceso administrador, flexibles y escalables. Ideales para alojar múltiples sitios web, aplicaciones en línea o sitios web de alto tráfico. Con Linux o Windows. Alojados en Uruguay. Tu aplicación en línea a máxima velocidad. Ordenalo en nuestra web y tenerlo disponible en minutos. Solo NetUI te da más. www.netui.net. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. Para sofocar cualquier tipo de fuego, Sofocón, la empresa de materiales contra incendios atendida por sus propios dueños. Venta y recarga de todo tipo de extinguidores. Habilitaciones ante bomberos. Sofocón, La Paz 1610, esquina Magallanes, Montevideo. 2408-6790. Selfie, un espacio para compartir lo que nos pasa. Todos los sábados en vivo, a partir de las 7 de la mañana, y con la conducción de Fabricio Suárez, junto a un destacado equipo de profesionales de la psicología y terapias alternativas. Selfie, con la conducción de Fabricio Suárez. Tema incluso polémico, ¿no? Algunos hablan de que se tiene que hablar en periodismo de información objetiva o información de la realidad. Son temas más semánticos que otra cosa, porque también cuando hablamos de noticias falsas, digamos que lo opuesto a falso es verdad, ¿no? Es decir, si decís que algo es falso, entonces sí que no es verdadero. Y en nuestro acervo cultural tan preciado, tan caro, tan alto, que es el que tiene Occidente, que es nuestra tradición greco-latina por un lado, pero cristiana por otro, y que es una conjunción en su ética de valores cristianos y heleno-latinos o romanos. Hay una frase señera de Jesús consignada en los evangelios cuando les dice a los apóstoles que la verdad nos hará libres, ¿no? La verdad os hará libres. Y es primera formulación para mí a nivel semántico, a nivel del verbo, en el cual se nos plantea como humanidad que debemos responder a la verdad, y que la verdad es implícitamente el valor de la libertad. Si no hay verdad, no hay libertad. Si no hay verdad en la justicia, no hay libertad. El último reducto que tenemos los seres humanos en este maravilloso sistema que concibe la racionalidad académica de Occidente en esas revoluciones modernas, como lo es la democracia y el Estado de Derecho, es el Poder Judicial, en ese gran sistema de equilibrio de poderes de los tres poderes, ¿no? El Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. Y el Poder Judicial es, en definitiva, yo le digo el hospital, el sanatorio de las libertades, porque es en ese sistema en donde todos tenemos que experimentar y sentirnos con las garantías de que se van a hacer valer nuestros derechos y nuestras libertades, y si acaso nosotros no respondimos a eso, no respetamos el Estado de Derecho y las libertades de los demás, tenemos que pagar por nuestra culpa. Es decir, rompimos con ese contrato social de la convivencia pacífica en libertad, respetando la libertad del otro. Por eso también es un tema importante entender que la libertad tiene su contrapartida, nuestro derecho tiene su responsabilidad. Y la doctora me dice que sí, Graciela, el doble A, ¿no? Que se dice siempre en derecho, ¿no? Están los derechos, pero están los deberes. Si no, no tiene sentido, la balanza tiene que estar equilibrada. Y ya vamos entonces contigo al tema, porque yo había traído, pero lo voy a hacer mañana, el tema de lo que puede ser la construcción de un relato y lo que realmente pueden ser los datos duros de la realidad, o si se quiere más un relato analítico de la realidad, que es distinto al relato propagandístico. Sería bueno diferenciar esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque el relato cae por su propio peso
en cuanto pasa el tiempo y se contradice. Sí, Por ejemplo, había en redes sociales, se decía que esta ley, la LUC, es regresiva y es antipopular porque iba a recortar derechos de trabajadores públicos. Después lo sacaron eso, porque se vio que no pasaba, se modificaron, ¿no? Sí. Y así sucesivamente. Por ejemplo, ahora la prédica de esta convocatoria que hace COFE, incluso la hizo hoy, a la movilización del 28 de octubre de este mes, justamente contra la LUC, contra la ley que plantea este gobierno, es ¿por qué? Porque plantean que es regresiva, es antipopular, es reaccionaria y que recorta derechos de trabajadores de la salud. Pero particularmente, ¿qué artículos ellos pretenden derogar? Y bueno, ¿O es toda la ley? Van contra ¿Toda la todo, normativa claro. o es determinados artículos o determinados programas de esos artículos que no están de acuerdo? Exacto, claro. Primero hay que leerlo concienzudamente y ver qué es en lo que no estás de acuerdo. Y hay otra contradicción respecto a eso que tú decís. La oposición la votó también. Claro, iba a ese tema. Por ejemplo, viste que Frente Amplio, planteó algo así como, generó la sensación de, vamos a ver si acompañamos al PCNT con esta convocatoria que va de plano y es confrontativa para con la ley. Van contra toda la ley para ir a un referéndum. Y adhiere el Frente Amplio, ¿no? Y plantea una contradicción, porque, como vos decís, pero si más del 50% fue votada en su articulado por el Frente Amplio también, se aprobó en diputados y también en senadores. Pequeñas cosas en las que no estaban de acuerdo se modificaron. Se modificaron, claro. Y están en todo su derecho a no estar de acuerdo en otros capítulos, por ejemplo. Pero hay una grave contradicción en plantear aprobarla en la mitad, por lo menos en un 50 o 52%, como se calcula que aprobaron la ley, en otros plantean su disconformidad, y me parece que es de orden que luego esa ley transcurra, se aplique y después veremos qué resultados va arrojando. Pero ahora ya de antemano, a priori, plantean ir por el mecanismo del referéndum e incluso el Frente Amplio adhiriéndose a ese mecanismo. O sea, es una grave contradicción que me da a mí la sensación total de que es un relato, más bien un relato ideologizado y opositor, que una propuesta, claro, es opositor, no es una propuesta objetiva que nos diga a posteriori, en vista de los resultados, vieron que esto produce problemas, trae efectos negativos, vamos a ver. No, esto es solamente ser oposición. Claro. No me resigno a perder. Perdí como nene chico y quiero volver el estado anterior. No se puede. No hice el duelo de que perdí el poder y quiero que continúe como estaba todo antes. Como un niño, ¿no? Casi, la actitud de un nene. Me sacaron el juguete y yo quiero seguir con el juguete ese. O sea que el 28 hay otra marcha. Sí, está saliendo ya en radio y eso, la convocatoria. Eso de la marcha que tú planteas, yo sé por qué lado viene. Hay un incremento de contagio. Quedamos un poco quietitos. Del virus del COVID-19. Yo no sé qué va a pasar. El Ministerio de Salud Pública ahora reforzó algunas medidas. Yo de todas maneras le veo al gobierno esa actitud muy liberal, pero yo no sé hasta dónde la podrá sostener, porque hay un sector de la población que no hace caso y creo que ni le interesa hacer caso. Vamos a ser claros en esto. Hay todo otro sector de la población, quizás sea el 65, el 70% que se comporta con la mascarilla, con el distanciamiento, no fiestas, no aglomeración. Exacto. El resto es como que ya tiraron la chanta. Sí, parece en cierta población como que no pasa nada. Después se escucha por redes que hay gente que dice que todo es una mentira, que es para controlarnos. Se mezcla con movimientos ideologizados que lo vimos en la marcha de la diversidad, que están en todo su derecho de reivindicar lo que quieran. Siempre lo decimos, pero justo ahora lo vas a hacer y congregando miles y miles de personas. Y sintomáticamente, como decía el doctor Álvaro Ronco, a los 14 días vemos que hay un disparo de contagios en Montevideo. Montevideo es el departamento que más tiene. Fíjate, Graciela, que esta semana fue todo 51, 64 casos llegó a dar. 64, 44 ayer. Sí. Es mucho. Vamos a dar después esos resultados que están publicados. Ahora cuando ingresemos al espacio con el doctor Ronco. Como 3 muertes más en la semana. Sí, también. Doctora, quiero conversar contigo acerca de este tema enorme que es muy sensible y que no está bien, me parece la cosa por ahí, que es el sistema carcelario del Uruguay, que es uno de los aspectos fundamentales para contribuir a la seguridad pública. Sí, obviamente. Nada más y nada menos. Pero también estar en condiciones humanas, ¿no? Están cumpliendo una pena, pero en condiciones adecuadas, no en
en condiciones infrahumanas. ¿Es muy alto el porcentaje de establecimientos carcelarios que tienen condiciones pésimas, que son inhumanas realmente? Tengo el informe del comisionado parlamentario, es un resumen, porque él hizo un informe como de 140 páginas, pero en la web está resumido, que dice que a noviembre del 2019 el sistema carcelario tiene 11.574 internos, 328 cada 100.000, con lo cual Uruguay supera ampliamente a Perú, a Chile, Colombia, Paraguay, México y Argentina. Tiene un 76% de penados y un 22,6% de procesados. Supongo que el tema de tan alta cantidad de penados, que antes era al revés, se infiere del nuevo código. Claro. Llegas a un proceso abreviado, ya estás penado. Exacto. Antes con el viejo código no había más cantidad de procesados y no de penados. Sí, era largo antes el proceso Exactamente. penal. Claro. Él también establece que en el 2019 el sistema penitenciario presentaba buenas posibilidades de integración social y rehabilitación solo para el 27% de la población. 27%. Sí. Posibilidades insuficientes de integración social y rehabilitación para el 47% de los internos. Y internos en condiciones de trato cruel, inhumano, degradante, el 26%. Perfecto. O sea que las posibilidades de resocialización son bastante bajas. Son bajas. Sí, estoy acá sacando números. 47% que están en condiciones de no tener posibilidades de reintegrarse. Claro. Y 26 abajo, condiciones... Trato cruel, inhumano, degradante. Claro. El informe dice que denuncia que en una alarmante parte del sistema penitenciario todavía existen falta de actividades socioeducativas, hay encierro, hay violencia, mala alimentación, malas instalaciones, pero sí destaca algunas mejoras logradas y subraya el esfuerzo que le ponen todos los funcionarios penitenciarios, ¿no? Claro. Policías, los operadores que son civiles. Sí, que ahí entramos en un aspecto que es más bien el voluntarismo personal y no algo sistémico, que es lo que se reclama, ¿no? Exacto. Que el Estado se haga cargo de todo esto. Veo entonces acá que el 73% de los presos en Uruguay no tienen posibilidades de reinserción o de socialización. Es altísimo el porcentaje. Muy alto. Porque en algunas cárceles realmente él establece, ¿no?, que destaca que se logró un descenso del hacinamiento, pero hay nuevamente aumento de población carcelaria. Claro. Porque no hay no se aplican las medidas alternativas y hay alta reincidencia. Entonces otra vez volvemos, él dice que otra vez se vuelve a un problema de magnitud. O sea que hay un círculo vicioso. Él incluso llegó a hablar de eso, que no se logra que se dé un círculo virtuoso en el sistema carcelario, que se lo tendría que revertir. Exacto. Pero, por ejemplo, veo, Graciela, que hay una alta reincidencia por un lado, ¿no? Sí. Propicia, estos guarismos dicen que propicia el sistema carcelario que reincida. Si no se tratan los problemas de fondo, los problemas cuando salen para que no vuelvan a delinquir. Sí. Es una rosca. Y además otra cosa que veo también es una proyección incremental en la tasa delictiva del país en los últimos años. Sí. Es decir, estamos hablando de un sistema carcelario de 11.500 y pico de internos. PPL, ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? PPL. PPL. Persona privada de libertad. Qué complicado. Bueno, pero antes se usaba otro léxico, ¿no? Como presos, no, ahora es PPL. Preso, sí, suena feo. Por eso. Suena, sí. PPL, persona privada de libertad. O si no, internos. O internos. Es más cómodo. Sí. Semánticamente la más comodidad cómodo. Es, a veces cuando uno va está al interno es más cómodo. Que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ojo. Por supuesto, nadie está exento. Viste que hay personas que tienen tienen prurito con las cosas que uno habla y les cae como grueso o se sienten ofendidos. Ninguno estamos libres, acá no hay nada discriminador, de la todo cárcel, lo contrario. ¿Y del manicomio? No estamos libres, yo del manicomio creo que estoy más cerca, pero de la cárcel no está nadie es libre.
Nadie. No. Y entonces, si será un tema importante, porque si o le pasa a algún familiar tuyo de pronto, le digo a los que nos están escuchando, ¿no? No te digo a ti, sino a los que nos escuchan, Sí, claro. que de pronto está, le mando saludos a Oscar, él me dice, decime Oscar nomás, como dicen los porteños, porque yo soy más, viste, de Oscar. Y una vez tenía un cliente que me decía, yo no soy, ¿que sos porteño vos? Me decía, ¿viste? Te salió el uruguayo. Bueno, le mando saludos a Oscar, que anda en taxi y nos escucha siempre. Saludos a Horacio, un gran amigo que nos escucha siempre. Diana también, Branner, que siempre nos está escuchando, me manda mensajes. Le mando también saludos a Graciela. Ya está con nosotros el doctor Álvaro Ronco, en un ratito vamos a hablar con él acerca de informarnos correctamente en lo que hace la nutrición. Estamos conversando con la doctora Graciela Mendoza acerca del sistema carcelario en el Uruguay y nos está dando informe, precisamente nos está dando un informe de datos duros de la realidad que brindó el comisionado de cárceles y ha incluso renovado en su cargo de comisionado de cárceles hace muy poquito en una ceremonia muy emotiva, que es Juan Miguel Petit, el doctor Juan Miguel Petit. Vamos a una pausa. ¿Te parece que le demos la palabra al doctor? Sí, claro. y entramos a intercambiar en esta mesa de conversación, en esta tenida radial? ¿Le gustó así, doctor? ¿Cómo le va? Como dispongas. ¿En esta charla de boliche? ¿Este está activo? Sí. Oh, bueno. ¿Charla de boliche le gusta más? ¿O de bar? ¿O de cafetín? Bar no, porque no me gusta la asociación mental que me produce a Polémica en el Bar versión uruguaya. Sí. Bebí una sola vez y me alcanzó y sobró. Yo también. Así que la palabra de bar y la de B corta en el fútbol, menos todavía. Así que te sugiero, Rubén, que busques alguna otra asociación. Podemos poner el tema que le da cortina a Polémica en el Bar, pero porque no dice bar, ¿no? Cafetín de Buenos Aires, ¿te parece, Alejandro? Y volvemos, para saber. Ese me gusta. Qué precioso, Café Jurado, directamente desde la planta hasta su propia taza, siempre garantizando la mejor calidad. Café Jurado, su cuerpo, su intenso sabor y su aroma hacen de nuestro café un placer único. Desde 1912, pasión por el café. Nadie sabe cómo será el futuro. Lo que sí sabemos es que será eléctrico. Estamos en esos lugares donde hay que poner energía. Kilowatt Generadores. Préstamos hipotecarios, gastos mínimos, cómodas cuotas y tasas muy convenientes. Plazos hasta 3 años. Tomamos casas, campos, chacras. Préstamos hipotecarios. 093 59 30 81. 093 59 30 81. Préstamos hipotecarios. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Con Vida tienes la mejor compañía, aquí y en cualquier punto del país. Porque Vida, tu servicio de compañía, te asegura su cobertura en el lugar que la necesites, incluido Montevideo. Vida, a tu lado, en todas partes. El dulce de leche no va en la sopa, el tapabocas no va en el codo, y la caca de tu mascota no va en la vereda. Contigo hacemos una ciudad más limpia. Intendencia de Montevideo. Para sofocar cualquier tipo de fuego, Sofocón, la empresa de materiales contra incendios atendida por sus propios dueños. Venta y recarga de todo tipo de extinguidores. Habilitaciones ante bomberos. Sofocón, La Paz 1610, esquina Magallanes, Montevideo. 2408-6790. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. No te muevas. Tenemos que saber dónde estamos. Por la 30. Radio Nacional. Jueves y viernes. De 13 a 15 horas. De chiquilín te miraba de afuera, como a esas cosas que nunca se alcanzan.
la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, ya de purrete me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. Recopilamos, resumimos, jerarquizamos y publicamos la información de nuestro presente y del pasado. Visualizando el futuro, lo hacemos para saber dónde estamos. Todos los jueves y viernes de 13 a 15 horas, por la 30, Radio Nacional. Idea y producción de Organización Libertas, por la libertad, la república y la democracia. Buenos Aires. Claro, esa mezcla de sabiondos y suicidas, dice él, ¿no? Es decir, me imagino esos sabios de aquella cultura rioplatense, aquellos filósofos, aquellos letristas de tango, aquellos bohemios, y aquellos suicidas porque te lleva a la idea del alcohólico o del adicto que también era un intelectual y que se iba matando de a poco. Pero cuando él dice después que se pareció a mi vieja, porque viste que la vieja es la que te ampara en todo, te permite todo, te equivocás 1001 vez, pero vos sabés que con la vieja vas a tener el cobijo incuestionable. Y es impresionante y cómo se degrada un tema de estas características que podría ser cortina de un espectacular contenido de programa de una polémica en serio, porque justamente este tango da para eso. Y yo recuerdo aquella vieja polémica en el bar y era formidable ver a aquellos señores discutir incluso llanamente para que la gente pudiera en esa bajada a tierra de temas entender pila de cosas. Y era formidable, ¿no? Me acuerdo con Sánchez y las mariposas, que era el romántico empedernido, y después de la charla de los intelectuales que habían discutido y arreglado el país en media hora, pues, ¿no? Era impresionante. Sí. Se convirtió en un clásico. Sí, es claro. Clásico la melodía, es clásico, bueno, por supuesto la voz de Edmundo Rivero, digo, claro. y el programa, más allá de que tuvo la evolución por algún recambio de personas y personajes, para mí yo creo que fueron décadas de ser un espectador y completamente disfrutable, donde la cuota del humor era humor en serio también. Sí, claro. Entonces, bueno, es lógico remarcar las cosas. En los tiempos modernos, Alberto Kessman en su programa dice, las comparaciones no son odiosas, son reales. Y yo tengo que terminar aceptando de que, como en este momento me surgió de entrada una comparación, no por rechazo a lo moderno, de ninguna manera. Si tuviera que ser tan franco como lo fui de entrada, con la sugerencia de los del bar, si fuese al revés también lo diría. Claro. Y entonces me parece que no calza los puntos, y bueno, la experiencia por lo menos se hizo, ¿verdad? Pero, sí, no, sin duda, y es válido apostar, y es válido hacer las cosas y realizarlas, pero también es muy válido que nosotros tengamos la libertad de criterio y la independencia de criterio de decir, mirá, esto yo no lo considero que haya calzado los puntos que tuvo una producción de esta naturaleza en otro momento. Es totalmente lícito, precisamente de eso se trata cuando hablamos de libertad. Es decir, la libertad de opinar, la libertad de... siempre con altura y con respeto a todo lo que se hace, ¿no? Sí. Pero justamente cuando se habla con altura y con respeto es donde más se pone objetivamente el punto en los errores de alguien o de una producción o de algo. Y es como cuando el profesor te dice, mirá, te equivocaste en esto y en esto y te explico por qué te equivocaste. Eso nos duele mucho más que alguien venga con voz altanera a levantarnos la voz, a querer descalificar por descalificar, y simplemente es el vocero de un relato que está infundado, que no responde a los datos de la realidad. A eso yo quería ir, mañana voy a ir con esa editorial que quiero hacer, vinculado a esto de la falsa información, el relato que pervierte el pensamiento de mucha gente que está desprevenida, que incluso se está hablando de alfabetizar en la información la ciudadanía. ¿Por qué? Porque hoy tenemos redes sociales que vertiginosamente están todo el tiempo hasta creando burbujas en redes sociales, se le llaman burbujas digitales, donde la gente ahí tiene una especie de tribuna y se pelean y discuten y levantan la voz y se apasionan, y cuando tú lo ves de fuera decís, che, están discutiendo algo que es falso, y están asumiendo posiciones y posturas por algo que no es real, que no tiene, digamos, la calidad periodística, informativa o técnica que tendría que tener el tema, ¿no? Y estás haciéndole perder tiempo y asumir actitudes que son erróneas. Bueno, y eso
A veces no porque mejora la levantan- calidad de la democracia. Pero a veces no porque levantan la voz significa que tienen razón. Mejorame el argumento, Por no me supuesto, levantes la voz. por supuesto. Y pasa lo contrario también. Pasa que a veces cuando con la voz plañidera o apacible se pretende de que se ha bajado el tono de la descalificación o se ha bajado el tono de la agresión, también es mentira. Ah, sí. Yo escuché el otro día a Vergara y que habla con ese tono de académico aparentemente muy conciliador, pero termina ninguneando a Sí. una ley presupuestaria y diciendo de que era una cortina de humo lo que se planteó con las 12 auditorías. ¿Cómo, Sí. ¿Y cómo cortina de humo? ¿Qué tiene que ver que las auditorías se realicen como hay que hacerlas y plantear? ¿No será un desempañador de cristales? ¿Se acuerdan de la ley Cristal que nunca salió? ¿Se acuerdan de Michelini que hablaba de aquella ley Cristal de hacer transparencia en la administración sí. pública y que se hicieran cargo todos Sí, los sí. distintos directores La y transparencia presidentes de la convivencia. de la convivencia? Bueno, eso quedó en el bla bla bla. Sí, eso quedó en bla, bla. Ahora, porque la Auditoría General de la Nación, como es de orden, lleva a cabo 12 auditorías, hay 4 Las más. primeras 12. Las primeras 12, después Falta. hay 4 que es a pedido del gobierno. Claro. Eso también está bueno aclararlo. Sí. Estas 12 no fueron a pedido del gobierno, estas 12 fueron por el trámite natural de la Auditoría de la Nación. Pero hay acá algo que destacar, que es, se publican en la página oficial de la Auditoría General de la Nación y del Ministerio de Economía, se publican por entero todas las actas administrativas de la investigación. Antes se daba un resumen Exacto. y eso quedaba en la opacidad ante la opinión pública. Bueno, esto hay que también destacarlo, esto es transparencia. Sí, claro. Esto es transparencia. Después cada uno podrá entender hasta donde pueda entender, pero yo digo esto, en el país hay muchos abogados, tú lo sabes, hay muchos escribanos, hay muchos contadores, hay gente que ha trabajado en la administración pública. Bueno, ahí hay mucho dato, mucho insumo informativo transparentado oficialmente para que alguien, si descubre algo, detecta algo, lo pueda llevar también a la justicia o a algún trámite administrativo, ¿no? Sí, claro. Ante el Tribunal de Contencioso Administrativo, lo que fuese. Eso me parece que también hay que destacarlo. Sí. Pero salir como un pope de la oposición, como un ex miembro del equipo económico del gobierno anterior, a decir que esto era una cortina de humo y prácticamente decir que cuando se habló de desidia era plantear eso una especie de juego político, no, porque ojo que si hay desidia en la administración pública puede haber una causal de despido, si son administrativos por carrera, ¿no? ¿Es Claro. así, doctor? Sí, sí. Entonces no es solo una cortina de humo. Y ahí también, me parece que el tono bajito y aparentemente amable es un tono Aparentemente. muy elevado, ¿no? En la moralidad que cuestiona. Aparentemente bajito el tono. Sí, eso quedó en evidencia en la discusión que no la vi en el programa, sino sacada de contexto, en la discusión entre Alberto Sonsoli y el fiscal Díaz. Exacto. Porque él tiene un estilo que, bueno, se desbordó completamente, pero en la sustancia de lo que dijo, yo creo que es compartido por mucha gente. Y el fiscal bajó el volumen y el tono a lo mínimo indispensable, pero claro, lo menos que fue tratarlo de todólogo. Exacto. Y lo descalificó a su manera, con su estilo, cada uno con el suyo. Claro. Pero ese es otro ejemplo en el sentido, abonando lo que tú decías, Exacto, Rubén, ¿no? exacto. Que me parece totalmente, es una forma de soberbia que no es buena, no nos hace bien. No, para nada. Doctor, vamos a ir al tema que lo trae para conversar, que es precisamente el tema de la salud. Y en este momento tan especial del país donde se han disparado tantos casos, ¿no? Se han disparado casos, se han dado promedios de hasta de 64 contagios, creo que fue antes de ayer, creo que 44 en el día de antes de ayer, el día de ayer creo que 44, muchos casos en Montevideo, casos en Rivera, se le atribuye a muchas causas, no importa, pero quiero ir a otro tema. Dentro de este contexto que ahora se ha, no descontrolado, pero ha desmejorado en los guarismos, ¿no? Nos tenemos que preocupar. Nos tenemos que preocupar en cuanto a lo que venimos hablando, en cuanto a nuestra nutrición, nuestra salud, tratar de ir, digamos, fortaleciendo nuestro cuerpo inmunológico. Bueno, si la respuesta tuviera que elegirse entre sí y no, es sí, rotundamente. Pero no una preocupación como desesperación. Lo primero es situar, desde mi punto de vista, yo hago investigación epidemiológica, pero focalizada en enfermedades crónicas, y concretamente lo he hecho en cáncer durante mucho tiempo. Así que algunos aspectos metodológicos de lo que es lo de enfermedades contagiosas, yo no los domino, y lejos de dominarlo. Pero hay algo que sí me quedó claro desde hace un tiempo y ahora es patente.
tenemos que tener un contexto. Primero, la población de Montevideo y la población de Rivera, que es la más problemática, en número son notoriamente distintos. Entonces, cuando los números de los casos que dieron positivos hasta son parecidos, lo preocupante es para Rivera y no para Montevideo. ¿Tá? Para empezar, eso es como un punto inicial. Pero hay otro aspecto que hay que manejar, que eso yo no veo que se haga mucho hincapié. Es el hecho de que no se están haciendo hoy, en estos días, en estas semanas últimas, no se están haciendo el mismo número de pruebas que lo que se hizo en un principio. Entonces, si en un momento se hacían 100 o 200 en un día, con suerte, aspiramos a que llegaran a 500 y se lograron 500, que pegó un salto después, y hasta 1000. Bueno, cuando se hacen 2000 o 3000 por día, es lógico que si el virus está circulando, el número de diagnósticos positivos de esa prueba también aumente. Entonces, los 64, vamos a dejar de lado, insisto, momentáneamente lo de Montevideo y Rivera por su disparidad. Pero vamos a tomarlo en conjunto a nivel de país, todo. 64, si se hacen 2000 o 3000 estudios, representa un pequeño porcentaje. Y cuando se hacían unos pocos cientos, si salían 5 casos o una decena, eso era algo comparable. O sea, si nosotros tenemos la capacidad, vamos a inventar, de hacer 20.000, 30.000 todos los días, y va a subir la cifra, porque el virus no quedó estacionado en un pequeño grupito de personas, está circulando. Y esto, independientemente de que vengan brasileños a comprar a la frontera y toda esa historia, digo, como número, hay un denominador que crece, que es el que depende del número de estudios que se hacen. Sí. Entonces, digo, ese número real es algo que hay que tomar con pinzas. Y después lo otro, ¿qué es lo que vemos que está pasando? Y bueno, está aumentando un poquito el número de personas que fueron a parar al CTI. Sí. Y el número de fallecidos. Pero, ¿qué se sigue repitiendo? Lo mismo del principio. Hay un rango de edades donde prevalecen las personas que están más afectadas y eventualmente dentro de esas las que fallecen. Cabe preguntarse, ¿los 64 diagnosticados con positivo están todos enfermos? No, no están todos enfermos. Yo no sé la respuesta en cuanto al número, pero me consta que no, muchos son asintomáticos. Entonces, esas personas contagiarán, no contagiarán, pero ¿cuál es el destino final de todo lo que pasa? Es que algunas personas en edades determinadas para arriba, y sobre todo atendiendo a que tienen enfermedades crónicas, la diabetes, la hipertensión arterial, un hiperinsulinismo, todo lo que está vinculable en general a lo que llamamos síndrome metabólico, y que va de la mano de la presencia de un grado de inflamación crónica a nivel celular, todo eso genera un terreno predisponente ¿para qué? Para que venga algo en ese marco crónico, venga algo que es agudo, aumenta el tenor de la inflamación y en algunas áreas orgánicas hay mayor sensibilidad como para que se produzcan trastornos que muchas veces, si no son respiratorios, son vasculares. Sigue dándose entonces, doctor, la ecuación de la comorbilidad vinculada al contagio de esta enfermedad y el componente de la edad, ¿no? Exactamente, y por eso yo quiero insistir con el concepto, donde pueda, y lo voy a hacer acá en este momento, es, en lugar de estar pensando, a ver, con el lenguaje futbolístico que tanto suena, en vez de pensar en que, bueno, viene la serie de penales, vamos a ver lo que podemos atajar, no, voy a hacer jugar mejor a mis jugadores en el campo para que no haya tantos penales. A ver si la metáfora puede ser correcta. Radio empleó una metáfora, para mí me pareció interesante, que es el cuadro contrario va a tirar un córner y lo que tenemos que hacer es ubicar bien a toda la defensa en el área para que no nos haga un gol. Estamos 0-0 todavía, vamos 0-0, dice Radio, pero que no nos haga un gol. Entonces vamos a ubicar bien la defensa en el área, tener todas las precauciones, porque de pronto en esa jugada puede venir un gol. Esa me parece una buena metáfora. La otra, empleando la tuya, Álvaro, es quizá tenemos que parar mejor el medio campo porque se nos está filtrando mucho por ahí.
¿no? Tener un medio campo que haga más contención de pelota, como se dice en el fútbol, que le dé más volumen de juego al cuadro y que no llegue tan rápido al área, a nuestra área, digamos, que no tengamos un peligro tan inminente. La responsabilidad individual. Sí, está bueno eso. O sea, acá lo que sería es, quiero alejar el juego lejos de mi área, y lo quiero alejar hacia la mitad de la cancha. Y esto es, en la materia de lo que yo venía hablando, es mejorar las condiciones de lo que es el grado de inflamación crónica, que lo tiene toda la gente que está o con un grado de obesidad importante, muy sedentaria, el hipertenso, el de enfermedades autoinmunes, pero veamos algo más. Las enfermedades no vinieron solas. Veamos en lo que podemos actuar más allá del pasado, reciente o antiguo. ¿En qué podemos actuar? ¿Cómo bajamos la inflamación crónica? Bueno, hay cosas que son esenciales. Uno, la primera de todas para mí, y tiene vigencia desde hace años, es cambiar las proporciones de las grasas, los ácidos grasos, llamados así, omega 6 y omega 3. Los omega 6 producen inflamación. ¿Dónde están? Están en los aceites comunes de semilla, en el de soja, de girasol, de maíz, el de arroz, en las margarinas. Está en lo que el pollo nos provee cuando el pollo es alimentado con raciones de maíz, porque ¿para qué se le dan? Para que engorde. Y bueno, también produce ácidos grasos omega 6 en exceso. Y los omega 3, que están en los pescados fundamentalmente, pescados grasos, y mariscos, ¿no? También, mariscos, sí. Quizás no en la proporción similar de algunos, pero es así. Entonces, esos omega 3, y no los vegetales, que son precursores y que solo algunos animales lo transforman debidamente, porque los humanos no tenemos un sistema enzimático para transformarlo igual que lo hace un ave. Entonces, no aportamos omega 3, no tenemos el antiinflamatorio natural, entre otras cosas. Son regulaciones inadecuadas de la inmunidad. Y las grasas omega 6 que forman parte, por barato que es el aceite de soja, que lógicamente por las razones que sea mucha gente lo consume y tiene el paladar acostumbrado, está generando un desnivel que a nivel de una membrana celular cualquiera tienen que tener ciertas proporciones hasta parecidas uno y otro. Cuando le falta ese elemento como los omega 3, lo que prevalece componiendo esa membrana es omega 6. ¿Qué hace eso? Eso le manda señales hacia el interior de la célula, le llegan al núcleo y el ADN, lo que con esas señales cumple órdenes y entonces se encarga de producir elementos inflamatorios que van a propiciar una agresión contra un enemigo que probablemente no exista. Bueno, los tejidos que reciben ese estímulo para estar tan inflamados están en un estado patológico que los lleva a desarrollar otras enfermedades, o cáncer, o enfermedades autoinmunes, o fenómenos degenerativos, o ponerle el ítem que quieras. En ese contexto estamos todos los habitantes expuestos si no controlamos lo que ingerimos. No quiero que esto sea que dependa, o que parezca que depende solo de esto. De la alimentación. Claro, de las grasas omega 6 y omega 3. Pero que juegan un papel muy importante. En la dieta mediterránea, no importa el país que se lleve a cabo, porque hay matices, en la dieta mediterránea hay un consumo que es básicamente centrado en aceite de oliva extra virgen. Eso representa ya tirar abajo ciertas cargas de ácidos grasos omega 6, y además como la dieta incluye pescado, mariscos, no incluye mucha carne roja, en fin. Bueno, tienen un contexto que es de regulación inflamatoria. Controlan eso. Entonces, ¿quiénes son los que están estando en situación más riesgosa? En Italia, en España. ¿Quiénes son los que están en situación más riesgosa? Lo de los italianos es bien típico. Son octogenarios, nonagenarios, son centenarios. Porque algunas de esas personas, bueno, no pueden solamente con eso controlarlo, pero digo, gozan de una salud durante mucho más tiempo total. Sí, claro. Total. No están conviviendo con enfermedades crónicas desde temprano como lo vemos nosotros. Entonces, con eso uno puede esperar, con lo que se está dando ahora, se puede esperar de que puede tener uno 35 años de edad y si viene teniendo una dieta totalmente descontrolada, tiene un estado inflamatorio. Su edad quizás le permita no lucir como enfermo y no tener nada que lo motive a consultar, pero lo tiene y por ahí pega que la contaminación con el virus llevó a que la defensa
no respondió como debía, capaz que le faltaba vitamina D, capaz que le faltaba vitamina C, ¿tá? Que regulan positivamente esto. Y bueno, entonces la inflamación aguda que produjo el virus determinó una acción que, con ese piso más alto, las consecuencias son otras. De acuerdo a eso, entonces, doctor, tendríamos que estar hablando en la metáfora futbolística de entrenar mejor al equipo. O sea, que tenga una preparación física mucho más afinada para una alta competencia. Por ejemplo, podríamos tener muy buenos jugadores, pero se nos cansan rápido. El jugador entró, jugó 10, 15 minutos, ¿y cómo puede estar cansado a los 15 minutos? Equivalente a 35 años de edad, 40 años de edad. ¿Cómo puede ser que le pase esto ya a los 40? Bueno, por lo que usted dice, porque viene esas enfermedades, esas patologías tan ocultas por la propia edad, y cuando aparece este factor, que en derecho se diría coadyuvante, que colabora, entonces provoca todo ese proceso, acelera ese proceso. Hay una lista de médicos que se le atribuyen, qué sé yo, en redes se dicen que lo dijo Charles Chaplin. Charles Chaplin parece que es el personaje que dijo muchas cosas como otros tantos, ¿no? Eso no se lo puede confirmar, pero está bueno lo que se dice. Según nos dicen que Chaplin dijo que tenemos 6 grandes médicos: el sol, la luna, la dieta, el ejercicio, los amigos y la risa. Y yo creo que por acá viene, ¿no? Porque acá estamos hablando de dieta, precisamente. La dieta es uno de esos grandes médicos que estamos descuidando en este país de pronto. Sí. ¿Y por qué es importante? No por un tema de preferencia personal. Digo, es lo que yo vengo investigando hace mucho tiempo en relación a cáncer, sí. La dieta es la que determina la calidad con la que están los elementos que conforman nuestras células. Si la alimentación es de baja calidad, no pretendamos que responda el organismo como si fuera de primera calidad. Claro. ¿Ah? Pero claro, uno debe ir conociendo. Uno no tiene conocimiento de hace 20 años o 30 años. Es dinámico. Entonces tampoco podemos juzgar en forma crítica lo hecho ya está. Pero siempre mirando para adelante hay cosas que uno va retocando. Y también tiene que ver con algo cultural, ¿no? Porque todo esto está instalado en nuestra cultura gastronómica. Como bien decías, Álvaro, el aceite como es de soja, o el aceite de girasol, de trigo también, o de girasol. El de girasol es el más común, pero ¿por qué? Porque es más barato para todos los uruguayos. Porque el aceite de oliva es carísimo acá, ¿no? Por ejemplo. Pero también hay que decir, perdóname Rubén, ¿tá? Cuando uno tiene que en el hospital con el consejo a pacientes, como es de todas las semanas, no lo vea. Yo no vivo en una burbuja. Yo voy al supermercado y sé lo que cuestan las cosas. Lo digo, no vea como que hay que bajar la botella para que en una semana haya consumido todo para hacerlo todo. No. Cualquier persona puede procurarse 2 cucharadas soperas por día. Claro. Esa es la cuestión. Me voy a poner como Sonsol. Sí, te veo apasionado hoy, te veo. Claro, pero ¿qué pasa con la gente que no puede adquirirla? Pero no puede adquirirla para qué, para lo que cuesta una botella y consumir de ese poquito. Lo que pasa es que está acostumbrado a las frituras, a todo lo que lleva, y la cocción que lleva mucha cantidad. Exacto. Ese es el punto. Si te pones a fritar con aceite de oliva, no. Te fundís. Entonces, el tema está en que cuando uno suspende esos aceites baratos los de semilla, corta radicalmente ese exceso de grasas omega 6 proinflamatorias. Y si le da lugar a un aceite de calidad, además de haber cortado con aquello, aporta elementos que son antioxidantes, antiinflamatorios y anticancerígenos únicos, propios, algunos compartidos con otros alimentos. No son solo los polifenoles, quiero decir, pero únicos propios del aceite de oliva. El aceite de oliva es cuasi milagroso. Es así. Yo que tuve formación, pero no soy un práctico religioso. Debo reconocer que en la Biblia está citado el aceite, y lo que había era aceite de oliva, que claro, como era abundante se usaba hasta para iluminar con... Bueno, me parece un derroche, pero era eso. Permitía y permite, porque mejora, por ejemplo, la oxigenación en una herida, mejora la actividad inmunitaria. A ver, no vine acá a hablar de las bondades del aceite de oliva, pero eso corresponde decirlo. Eso que decís, Álvaro, hace poco lo vi en programas calificados para esto, y la Organización Mundial de la Salud hace años ya que lo declaró alimento y con propiedades medicinales. O sea, que el aceite de oliva está considerado un alimento en sí mismo, no es solamente un ingrediente de aderezo. No, tiene tantas propiedades como tú decís, pues tiene los taninos, los polifenoles, antioxidante, el omega 3.
Omega 3 tiene una pequeña cantidad. Y omega 6 también, pero no son ni amigos ni enemigos. No es significante. Pero hay unos antioxidantes que son potentísimos. Voy a citar por nombre, que son totalmente desconocidos, ¿no? Pero digo, está tirosol, hidroxitirosol, ácido ursólico, ácido betulínico, oleuropeína, ¿está? Y hay como 200 o 300, y yo solamente cito algunos que he leído y he tenido que estudiar un poco más. Algunos de ellos demostrados experimentalmente en cultivo de células cancerosas, cómo inhiben su crecimiento y cómo ayudan a matarlas. A ver, no tenemos que demostrar nada, pero si 2 cucharadas soperas es algo que uno no está en condiciones de hacerlo, es porque ve el precio del frasco y compara. ¿Tá? Porque es un cambio hasta de paladar. Que por supuesto hay que hacerlo gradual, porque si no es un fracaso. Esa es otra historia. Sin duda, sí, yo soy muy hincha del aceite de oliva, pero le tengo que agradecer a mi abuela, de origen italiano, que siempre las ensaladas con el aceite de oliva, por ejemplo, la ensalada esa cruda, o si no la cucharadita del aceite de oliva, o alguna cosita, la tostada con el aceite de oliva para que después que tuviera un cierto sabor, un gusto. Por supuesto. Como bien dice el doctor, no hay que poner una olla llena de aceite de oliva. Además, es más, no se recomienda, no es recomendable que el aceite de oliva tenga punto de hervor, eso también lo escucho en los que saben. En Gourmet, por ejemplo, hablan de eso, no hay que hervir el aceite de oliva, por ejemplo. Pero incluso tiene una tolerancia al enranciamiento superior, mejor que otros aceites, y tolera el calor mejor, por lo tanto. Entonces, quien tenga la posibilidad, si quiere, de hacer algún fritito, y puede pagarse el aceite de oliva, que lo haga, porque está modificando lo menos que si usara otros aceites. El aceite de oliva es un producto de un prensado de pulpa, pero los aceites comunes como soja, girasol, maíz, es prensado de semilla. Miles de semillas para consumir algo que uno a escala humana nunca podría consumir. Agarrás un choclo, como si fuera el maíz, ¿verdad? Te pones a comer un choclo, vos tenés omega 6 allí, pero tenés un omega 6 en cantidad a escala humana. En cambio el aceite, el producto industrial, ofrece una cantidad que al organismo, los consumos que se han prodigado, los han llevado a que el organismo tenga un nivel de inflamación crónica. Así que el virus de la enfermedad COVID-19 encuentra en los organismos que han estado expuestos de mucho tiempo un estado inflamatorio proclive a que haga otros impactos. Y eso lo vemos en los que están en la parte fea de los números, que por suerte son pocos. Así que yo relativizo lo de los 64 hallazgos, primero porque no me dicen que estos estén enfermos, y segundo, porque, además de que representen cosas distintas a la población, porque los que nos deben preocupar son los que tienen destinos más severos. Y para que eso no ocurra, ahí sí tenemos que adelantarnos, y más de un paso. Yo digo que todo se puede mejorar, entonces frente a lo bueno que se hace de tanta cosa, yo estoy proponiendo que se agregue cuidados que brillan por su ausencia, en el sentido de buscar alguna suplementación y algún cambio, ¿tá?, que se sugiera, igual que se hace una promoción de libertad responsable para no hacer esto, aquello, lo otro, bueno, que se sugieran algunos consumos, porque eso va a determinar que haya menos gente que pueda tener, no que se contagie, porque eso es un signo de interrogación, es que tenga consecuencias de las que no queremos, las que nos ponen a veces demasiado intensamente como las consecuencias posibles, de que bueno, porque unos salen a divertirse, resulta que vamos a estar poco menos que tupiendo los CTI. Esa historia, esa pastilla yo me la comí también por marzo, pero con el tiempo he visto que hay que relativizar todo, no llevar al desparramo, porque en el conjunto hay alguien que pueda estar prescindiendo de la edad, que pueda estar en condición de susceptibilidad mayor a un virus, y así como si se engripara con un virus de influenza y podía tener una infección respiratoria, acá le puede tocar también. Y sí, es como estar jugando la ruleta rusa. Si empezamos a dejar que la gente se congregue y se masifique en las reuniones públicas, bueno, está jugando a un promedio de mayor contagio. Doctor, me parece que está muy interesante este tema y está bueno seguirlo la semana que viene. Se me ocurre, no sé, usted me dice, dieta mediterránea, hablar de todas las propiedades que tiene la dieta mediterránea. Encantadísimo, sí. Y me parece que estamos hablando de algo que se va haciendo aplicable a distintas áreas del conocimiento, como lo que vamos a hablar en un rato con Francisco Baldaracena, que es la alfabetización. Está la alfabetización del lenguaje digital o informático. Está la alfabetización de nuestros derechos en el Estado de Derecho,
con la doctora Graciela Mendoza, con la doctora Moira Sánchez. Está la alfabetización también de nuestra nutrición. Sí, Tenemos claro. que alfabetizarnos en materia nutricional, y eso creo que lo estamos aprendiendo con usted en este tema. Va a ser un gusto porque además es una dieta que tiene demostración científica de que es saludable. Sin duda. Y ninguna puede tan fácilmente recurrir a tanta evidencia científica creada para decirlo. O sea, es un estilo de alimentación que es promotor de salud. Así que será un placer, Rubén. Buenísimo. Ya me despido. Gracias, doctor. Con mucho gusto. Conversamos con el doctor Álvaro Ronco, él es médico, oncólogo y nutricionista, y volvemos con él la semana que viene, el jueves, precisamente para saber, en materia nutricional y de prevención de enfermedades, en dónde estamos. Quédate ahí, no te vayas, que seguimos. Solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas, ya de No te muevas, tenemos que saber dónde estamos. Por la 30, Radio Nacional, jueves y viernes, de 13 a 15 horas. Hacer la locución. Hoy tu vida puede empezar a mejorar. Venite a la nueva Comet. Nosotros te cuidamos. Corres, saltas, caminas, trotas. Y así es como te cuidas. Comes manzana, comes banana. Y así toda la semana. Arrímate a la nueva Comet. Estamos en 33. Y cuidamos de tu salud. De la cabeza a los pies. Está buenaza la movida. Sumate al cambio. Venite a la nueva Comet. Panchito, ¿con este frío y estás caliente? Yo qué sé, es que me falla todo. La impresora se rompió, el PC se colgó, la notebook la miro mal y no me anda. Vení a Refil Uruguay, te soluciona todo. Pensé en tu economía, pensé en el medio ambiente. Tenemos reciclado de cartuchos compatibles y originales, reparación de impresoras, equipos PC y notebook. ¿Dónde? Refil Uruguay, Avenida Italia 3058 Casi Maipú. Búscanos en todas las redes sociales o en el WhatsApp 092 660 530. Repetime, por favor. Panchito, 092 660 530. Refil Uruguay. Las videollamadas se volvieron parte de nosotros. Las usamos para hablar con amigos, con nuestra familia, por temas de trabajo y para pasar un rato juntos. Hacemos videollamadas porque queremos estar cada vez más cerca. En SWAT innovamos para estar contigo. Ahora podés hacer uso de la app de videoconsultas para que puedas resolver tus dudas cuando lo necesites, con la confianza y calidez de siempre. Bájate la app gratis en Google Play o Apple Store. SWAT, contigo, con todo. Afiliate al 2-711-0711. Cobertura parcial de asistencia médica. En NetUI podés tener un servidor en línea por mucho menos de lo que imaginás. Amplia variedad de opciones, seguridad y privacidad, acceso a administrador, flexibles y escalables, ideales para alojar múltiples sitios web, aplicaciones en línea o sitios web de alto tráfico, con Linux o Windows, alojados en Uruguay. Tu aplicación en línea a máxima velocidad. Ordenalo en nuestra web y tenerlo disponible en minutos. Solo NetUI te da más. www.netui.net. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. Radionacional.com.uy. No te muevas, tenemos que saber dónde estamos. Por la 30, Radio Nacional, jueves y viernes, de 13 a 15 horas.
Seguimos, estamos en la 30, Radio Nacional 1130 AM, acá en Montevideo, la ciudad capital del país. Salimos para toda la República Oriental del Uruguay y también para el mundo, me aclara siempre Alejandro Barreto en controles. Un capo, Alejandro, impresionante. Ahora estamos escuchando Dire Straits y Walk of Life, ¿no? Estamos bien hoy de música, Vení. Lo dejé a su criterio y el programa en ese sentido levantó el nivel musical, me parece. Ya está con nosotros Francisco Aldaracena. Vamos a conversar con él acerca de un tema enorme que es... Ya comenzamos a hablar con él de este tema, pero como que coordinamos con Francisco hacer una especie de ciclo respecto a lo que es alfabetizarnos en materia del lenguaje digital, pero sobre todo la información. ¿Qué información recibimos? ¿Qué calidad de información estamos recibiendo? Y cómo no caer en la trampa. ¿Verdad? Ahí se me ocurrió un tema. ¿Cómo no caer en la trampa, por ejemplo, ¿no? de noticias que tienen toda la apariencia de que son verdaderas? ¿Por qué? Porque tienen una cuota de verdad. No hay mejor mentira, se dice, que la verdad a medias. Entonces, hay una cuota de verdad, pero no está toda la verdad. Están presentadas incluso con una estructura hasta de relato informativo muy correcta técnicamente, y te da todo el impacto de que esa noticia es verdadera. Esas son las más peligrosas. Hay otras que se hacen más evidentes, pero esas son muy peligrosas. Y te inducen a un error, y te pueden inducir a errores complicados. Moneda corriente en esto es el fake news en política. En política eso es moneda corriente. Pero hay otro tipo de fake news, Francisco. Acá tenemos un comentario y nos preguntan si la tenida es un término que tiene que ver con organizaciones secretas. ¿Sí? Yo lo digo a propósito porque acá no tenemos ningún miedo ni reparo en nada. Acá no somos organización secreta de nada. Lo único secreto es mi cuenta bancaria, que yo no sé cuánto tengo, y a veces voy y tengo menos de lo que yo pensaba. Pero bueno, secreto no hay nada. Acá Organización Libertad, un grupo de amigos, total, que estamos justamente trabajando en pos de esto, que es precisamente transparentar, hablar de la libertad, educarnos en libertad. Porque estamos viviendo y padeciendo una hegemonía cultural de hace muchos años, una hegemonía cultural que tiene la pretensión, no lo logró afortunadamente, pero tiene la pretensión de instalar un relato único, un pensamiento político único. Y ahí hay un grave problema para las democracias, especialmente ¿por qué? Porque la democracia es plural. La democracia admite la discusión de ideas y la libertad de organización de partidos políticos. Nosotros... Desde el respeto... No formamos parte de ningún partido político, de ninguna logia, de ninguna organización secreta. Somos un grupo de amigos, todos ellos profesionales menos yo, pero me voy haciendo profesional poco a poco en esto de charlar con todos ustedes. Qué linda profesión, ¿no? O ser todólogo, como lo es Sonsol, eso me parece interesantísimo, por ejemplo. Y vaya que lo hace bien el todólogo Sonsol, ¿eh? Y si lo hará bien, que hace cuánto, ya como 25 o 30 años que lo conocemos. Por supuesto. A ver, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Francisco? Bien, ¿Cómo andas? ¿Bien? Por suerte, bien. Nuevo jueves, acá estamos para introducirnos nuevamente a los temas que me toca charlar, conversar yo digo que más que aprender o alfabetizar es reaprender cosas que por ahí tenemos alguna idea vaga o alguna idea, y lo que buscamos es reenganchar esa idea que estaba ahí, consciente o inconscientemente, y bueno, y ponerla a trabajar, reincorporarla, porque bien como decían hace segundos, bueno, vamos en paréntesis, sí, Sonsol lo tiene salvado, ya está, se hizo muchos años trabajando. Sí, por supuesto. Ya está, sí. Y si la bondiola, Carlos, ya está, bueno, pero hoy quedó Ahí que quedó, bien. No, pero una de las cosas que bien mencionaban segundos atrás con la columna del doctor Álvaro, la dieta también es un tema de reaprender, más que alfabetizar. Yo creo que muchos de los conocimientos que estamos replanteando han sido adquiridos a lo largo de los tiempos, pero que por X motivos nos hemos de alguna manera desviado la atención en esos grandes conceptos, porque tarde o temprano siempre volvemos a ese origen, volvemos a repensar, o sea, estar mencionando pasajes bíblicos o lo que a uno entienda que puede ser un punto de partida para reponer a pensar. Y bueno, o sea, obviamente que en esas épocas no estaba la internet,
Pero bueno, Sí. pero Internet está desde hace 70 años, desde cuando vino ese proyecto militar, inicialmente, el Alphargate, no me acuerdo cómo se llamaba. Pero bueno, en su eso momento, es otro para... en su momento va a ser lindo para un tema eso, ¿ves? El tema, ¿cuándo comenzó Internet? Eso va a ser interesante, Francisco, tratarlo en su momento. Sí. Pero eso que tú decís, sí será importante, porque hay parámetros de nuestra cultura, de nuestra forma de ser, que tiene milenios. Por ejemplo, la ética, ¿no? Siempre hablamos de ética, del valor de la información, si la información es correcta o no, si es veraz o no es veraz, si es objetiva o no es objetiva. Cada quien le pone el término que le parezca. Si hablamos de noticias falsas, creo que la oposición es noticia verdadera, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo verdadero? Lo que responde al hecho, ¿no? Bueno, al hecho, qué sé yo, en las ciencias duras es mucho más fácil detectar la verdad. Si alguien nos dice la verdad porque te dice, mira, la ley de la gravedad es esta y te describe cómo funciona la gravedad un físico. En bioquímica te dirán cómo funcionan determinadas enzimas, qué sé yo, y eso no hay manera de inventar ni de aplicarle subjetividad. Ahora, en todo lo que hace el terreno de las ciencias blandas, llamadas las humanidades, las ciencias sociales, nuestra ciencia, las ciencias jurídicas, todo es opinable, todo tiene su cuota ¿no? de materia opinable. Entonces, a mí se me ocurre que es interesante contraponer lo que puede hacer un fake news, una noticia falsa, respecto a lo que es una noticia verdadera que está chequeada, comprobada periodísticamente, o en ciencias sociales comprobadas sociológicamente, en ciencias económicas. Eso es un dato de la realidad. Y eso tiene que ver con la ética. Claro, pero a veces pasa que quieren dar una noticia en primer término, igual, digo, la dan distorsionada, como quieren tener la primicia y porque ahí se mezcla el factor comercial, ya como que y de pronto inducir a que la opinión mucha pública... ética y como que querés tener la primicia y capaz que das algo que no es lo real. Sobre el tema noticias en sí, creo que ya viene de hace tiempo y creo que viene ya de antes de que existiera la Internet o la necesidad de la comunicación de la inmediatez. Porque se daban en círculos más reducidos, o sea, ese chisme que se popularizaba y de esa manera se viralizaba. Conceptos que hoy para el Internet es lo normal. Creo yo que en realidad introducirlo o hacerlo solamente culpable o no culpable, bien o mal, como estamos en ese tema, introduciéndonos en lo que es la ética y llevándola a lo que es la aplicación a las tecnologías, que es lo que voy a hablar hoy, ¿no? Por cierto, entiendo yo que hay muchas cosas que las hemos llevado al terreno de lo tecnológico, de la Internet, y que es el fiel reflejo de lo que nosotros hacíamos en nuestras vidas sin la tecnología y la hiperconectividad que nos permite Internet. O sea que, de alguna manera, aún, y eso es un problema, no un problema, sino es un tema a reaprender o realfabetizarnos, que es el sesgo que tenemos de que lo que pasa en Internet es algo todo nuevo y que en realidad nos damos esa dualidad o no de comportamiento en Internet y en la vida real. En Internet soy una cosa y en la vida cotidiana soy otra sin estar conectado. Entonces, creo que va por ahí un poco de cómo nos no sé si nos mentimos. Vamos al término. Hay mucho de eso, de que somos una cosa en Internet y otra en el trato cotidiano. Y uno de los que más buscamos, o sea, en esto que buscamos es aquellos que queremos de alguna manera introducir los valores éticos en lo que es el comportamiento de las personas. Como hablamos el programa pasado, hablamos de más que sentirnos, es asumir la responsabilidad de ser ciudadanos también en el contexto virtual. Y de esa manera vamos a tratar de ser lo mismo, o sea, seamos lo mismo, claro, para valernos con los mismos derechos, para que si nosotros entendemos y tenemos una conducta coherente, transparente, transversal, o sea, que cuando se hace corte lo mismo una cosa que otra, no va a suceder cosas como las fake news. ¿Por qué? Porque vamos a saber de dónde viene y de alguna manera vamos a aprender una cantidad más que aprender, vamos a tener un ritmo de ejercicios de lo que es verdad y lo que no, de la misma manera que nos pasaba cuando venía alguien del barrio, hacíamos un chisme y decíamos, esto no es así. Claro. Pero ¿qué pasa? Para eso tenemos un ejercicio y un conocimiento y un reconocimiento de acciones que se daban en nuestro entorno para poder empezar a decodificar, y de esa manera, cognitivamente, entendíamos que esto era así o esto no era así. Es claro. Y ahí vamos de vuelta a la ética. Sí, claro. Y obviamente después a la moral. Claro. Pero bueno. Y siempre estamos
tratando el tema desde ahí, es decir, desde el valor cognitivo que tiene una información o no tiene ningún valor cognitivo. Y ahí vamos al tema de la ética. ¿Por qué? Porque si vos tenés un cuerpo de información, como bien dice Francisco, que esté en redes sociales, por ejemplo, que esté en las distintas plataformas de programas periodísticos en el país, por ejemplo, que esté en plataformas de organizaciones o empresas que son consultoras para la gente. Ya estamos a otro nivel hablando acá, de gente que va al insumo informativo para valerse de esos insumos, estadísticas, por ejemplo, datos de las políticas públicas del país, datos de cómo ha mejorado o desmejorado la criminalidad, por ejemplo, cosas concretas, ¿no? Datos duros de la realidad. Bueno, cuando nosotros nos vamos culturizando, y ahí creo que hay una gran tarea a realizar desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista del Ministerio de Educación y Cultura, que es, cuando nos vamos culturizando en que nuestros hábitos tienen que estar de algún modo direccionados a ir a las fuentes serias de información, vale decir, prensa seria, que la información que te brindan está chequeada. Por ejemplo, vas al diario El País y no te va a salir con un fake news, te va a decir las cosas que están pasando como información dura. Entonces, en redes hay un mundo que Francisco lo conoce, que es de supuestas noticias, pero también tiene que ver con un relato, y ese relato tiene un componente ideológico, parte de determinadas premisas, y cuando se parte de determinadas premisas, también te hacen leer la realidad desde esas premisas. Por ejemplo, la sociedad va a ser mucho más justa si hay una economía que apele a la igualdad social, ¿no? Se enfatiza mucho desde la izquierda lo de la igualdad social. Sí. Bueno, señores, en el curso de nuestra civilización, el pensamiento liberal, la economía de mercado, capitalismo, democracia, jamás habló de igualdad social. La democracia no está diseñada para la igualdad social, está diseñada para las libertades individuales y para la posibilidad de movilidad social. Entonces sí habla de equidad, la equidad que, como decía nuestro gran José Enrique Rodó, en ese mensaje a las juventudes de América, jóvenes entiendan que la capacitación es el tesoro, la libertad es la que responde al conocimiento y la libertad educada es la que permitirá lo que la democracia nos brinda, la posibilidad, la libertad de las posibilidades. Somos iguales en la posibilidad, no en los hechos. No plantea igualdad de hechos, plantea igualdad de posibilidades. Por ejemplo, la escuela bareliana, podés ir a la escuela, podés ir al liceo, podés hacer el esfuerzo, unos más que otros de pronto. ¿Sí? Hay gente que no necesita tanto, hay gente que trabaja y estudia, se terminan recibiendo igual de abogados, se terminan recibiendo de arquitectos, tienen un don especial y se desarrollan, y generó en su vida un acumulado de posibilidades, de privilegios y derechos que también lo pudo hacer otra persona de otro estamento social, movilidad social. Eso es la democracia. Ahora, si hay un discurso que nos uniformiza hegemónicamente en que el Estado nos va a dar todo, que el Estado va a planificar la economía para que se dé la igualdad social, es muy fácil hacerla hacia abajo, porque la riqueza hay que crearla. La riqueza hay que generarla, la riqueza el Estado no la crea, no es un mago que crea riqueza. El Estado lo que hace es recaudar impuestos y cobrar tarifas públicas, y los distribuye después en su plan presupuestal. No tiene más que eso el Estado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando confundimos ya esos conceptos, eso se irradia a redes, por ejemplo, y empieza una marea de discusión, de desgaste intelectual, que tenemos una población que yo veo que no está del todo preparada y educada para vivir en democracia. Eso se me ocurre que es un tema enorme. Es un tema enorme. O sea, no están preparados para vivir en democracia, pero sí están preparados para vivir de papá-estado. Eso queda clarito. Sí, yo de cualquier manera buscaría, más allá del sentir, vivir en la democracia, en realidad ya estás viviendo. Entonces, ahí hay un tema de ¿por qué también la democracia? Porque en realidad siempre hay que hacer la interpelación de las dos partes. ¿Por qué la democracia se fue desmoronando en aspectos que hoy hace que no solamente en Uruguay, sino en el Latinbarómetro en su momento, para toda la región o para varios países del mundo, habla que la credibilidad en la clase política o en las instituciones ha decaído? Sí. Por otra parte, decís, bueno, más allá de la presencia de las instituciones, está también el hecho de la credibilidad que han perdido, o el rol que han redefinido, porque también hay otra realidad. Estamos en el 2020. El concepto de instituciones y el concepto de Estado sigue siendo igual desde hace cientos de años. O sea, obviamente que ha habido reformas, pero desde desde el concepto de instaurar una democracia ha variado sí aspectos de su constitución, ha evolucionado aspectos de constitución, pero ha sido y sigue siendo bastante lento, y como siempre pasa en el terreno legal, por decir una manera, a veces se hace la trampa y después se marca la ley.
Entonces, de esa manera creo que estamos, en los tiempos que corren, a la velocidad que vivimos muchos de los temas, como puede ser la evolución de lo tecnológico, que parece que fuera a una velocidad, no sé cómo describirla, pero es algo imparable, en el cual todos los días es casi como completamente diferentes al día de ayer, y más cuando estás inmerso en lo que son los cambios que se dan en lo tecnológico, que una cantidad de aspectos que hacen a la convivencia parece que estuvieran siglos pasados. Entonces ahí hay una división en lo que son las distintas extractos de la sociedad, tanto etario como socioeconómico, donde empiezan a haber problemas. Problemas como cuáles: el desconocimiento en la adaptación o adopción de lo que tiene que ver con su comportamiento en las tecnologías, en el entorno tecnológico, en el entorno de las plataformas. No quiero ir a culpar por dónde viene la culpa o por dónde no viene la culpa. ¿Es culpa o no es culpa, o es un tema de desatención? Porque en realidad colocamos el foco de la atención en una cantidad de temas que pueden ser irrelevantes, y ocupamos nuestras preocupaciones en cosas irrelevantes para nuestras capacidades. Y ahí voy a un principio que ya lo puedo decir, bueno, o sea, ¿cuándo empezamos a volver a conectarnos, ya que estamos hablando de plataformas o tecnología? ¿Cuándo vamos a volver a conectarnos con nuestra esencia, con nuestro principal principio, que es valorar nuestra condición humana, para empezar de vuelta a proyectarnos como humanos o humanidad en un entorno que va evolucionado? ¿Por qué? Porque parece que la tecnología vino a darnos tiempo libre, pero no sabemos qué hacer con ese tiempo. O sea, tenemos tiempo libre, o esa revolución del no trabajo, por decir una manera. Entonces, yo no quiero cambiar de tema, porque creo que hoy es importante dejar plasmado lo que es algunos principios de lo que se viene trabajando, no en Uruguay, sino en otros países, y en Uruguay seguramente ya deben estar trabajándolo en breve, que es generar procesos de establecer ética frente al comportamiento humano frente a las plataformas. Sí, claro. El proyecto que tiene, acá venimos en tema, por ejemplo, el proyecto que tiene Occidente a nivel ético, y acá no se trata ni siquiera de hablar de culpables o no, simplemente que la ética, hasta si se quiere, es una especie de gran economía para que sepamos a dónde vamos. La palabra pecado quiere decir errarle al origen, errarle al punto a donde se apunta. Eso quiere decir la palabra pecado, por ejemplo, ¿no? Que viene del hebreo. Es decir, no, es algo más objetivo de lo que pensamos. Es decir, vamos a tratar de economizar y direccionar nuestra conducta. Y como dice Francisco, bueno, vamos a empezar a replantearnos cómo conducirnos en las plataformas de Internet, en lo digital, cómo usar, es decir, cómo generar hábitos sanos del uso, como consumidores incluso, de todo esto. ¿Por qué? Porque en Occidente se dio un gran proyecto que nunca lo tuvo la humanidad. Y eso está bueno que lo sepamos todos, pues perdemos de vista eso. ¿Cuál es? Es haber creado la institucionalidad, el Estado de Derecho, que es un régimen de libertades. En la humanidad, si vos repasás hacia atrás, Imperio Romano, quizá ya una isla griega en algún momento, aquella democracia que duró muy poquito, Imperio Persa, los macedonios, los egipcios, los hebreos, los mayas, los incas, el África subsahariana. Ninguna civilización habló de libertad. No se habló nunca de libertad. Se hablaba de conquistas. Se hablaba del pueblo. O sea, el comportamiento tribal, el comportamiento gregario lo tenemos en nuestra memoria afectiva, el disco duro, y son como 5.000 años de memoria. Entonces, cuando surge un discurso, llamémosle disruptivo, de ese proyecto de libertades, el nazismo en Alemania, ¿de qué habló el nazismo? Del pangermanismo, de la tribu germánica, vamos a ser los grandes del mundo, nosotros somos descendientes de los hiperbóreos y ellos son nuestros enemigos. El discurso que divide y congrega, te genera sentimiento gregario. El comunismo en el mundo, nosotros somos la clase trabajadora que nos vamos a liberar a través de la igualdad de clase y vamos a ir hacia la dictadura del proletariado porque vivimos la dictadura de la burguesía. Gregario, grupo, inmediato, pero jamás se habla de libertad. Ahora, el único proyecto que habla de libertad, y es tan delicado, tan fino, tan racional, es el proyecto liberal occidental de las democracias republicanas. Llámese el proyecto de los Estados Unidos original, que hoy ya es otra cosa, llámese la Revolución Francesa, la Revolución Inglesa y lo que viene subsecuentemente en nuestras propias revoluciones latinoamericanas.
con ese gran proyecto con las confederaciones del sur y todo ese tipo de cosas. Y Uruguay, bueno, son resultados, una república democrática, y que tuvo sus hackers, aunque no le gusta la palabra... A mí me encanta, yo al revés, yo te dije la otra vez, al revés. Considero que el hacker me parece buenísimo. Sí, pero iba a decir que no te gusta que lo ponga porque no es un criminal. No. Pero tuvo, digamos, sus enemigos que fueron, bueno, las dictaduras que tuvimos, hubo disrupciones en el proceso democrático. En Europa recién se comienza a vivir a pleno la democracia, la apertura de mercado en el siglo XXI. Fíjense el siglo XX lo que fue. Una enorme guerra fría, 2 guerras mundiales que terminamos hablando de millones, decenas de millones de muertos, la gripe española que mató más de 50 millones de personas, un mundo absolutamente hackeado, vamos a ponerlo así, bloqueado, la crisis del 29, es decir, se empieza a demostrar en los hechos que el sistema de mercado funciona y le genera bienestar a la gente, y el sistema de libertad de opciones, de alternancia en el poder, de república, en los últimos 40 años. Estamos, aquellos que defendemos la libertad, en la quijotesca epopeya de defender un proyecto racional, académico, científico, que hoy tiene Internet, que hoy tiene tecnología, respecto a miles de años de conducta gregaria, como diría Kant, más primitiva, más de... No nos cuesta mucho a nosotros sentirnos un grupo, ahora nos cuesta mucho más sentir la responsabilidad individual de nuestra libertad. Y eso, yo te voy a hacer esta pregunta, Francisco, respecto a este gran tema, es, ¿cómo se traslada este comportamiento de las libertades individuales y a su vez de un Estado organizador en la edad digital? Porque ahí está el tema, ¿no? Y es lo que un poco ya viene diciendo Francisco, se replica toda nuestra vida en lo digital, pero se desdobla también. Hay gente que se comporta de una manera en redes y después se comporta de otra. Sí, o sea, creo, toda la introducción que has hecho, Rubén, me parece bárbara, porque uno dice, pucha, todo esto que hablamos del marco histórico de evolución, revolución y modelos en los cuales se han aplicado para llegar a hablar de plataformas de Internet, que tiene que ver todo ese cúmulo de historia y de pensamientos que hubo por un lado y para el otro, para poder decir en qué tiene que ver, tiene todo que ver. Claro. Porque ¿qué pasa? ¿Cuál es el punto importante de esta hiperconectividad que vivimos? Es que está todo conectado. Claro. Es más, podemos hacer una mesa redonda y donde hoy ya no es, como dije en un otro programa, cuando uno estudiaba humanístico y científico. Acá tenemos que mechear todo y somos una cosa sola. Y entender que el comportamiento y conducta es uno. Ahí, más que de edad digital, creo yo que estamos, más que una edad o una era, estamos en plena revolución. Una revolución que viene con el desarrollo tecnológico y que nos ha reconfigurado lo que es el mapa de todos los temas. A mí me gustaría, hoy en particular, sacar de contexto todo lo que tiene que ver con lo socioeconómico o los modelos económicos, más allá de las libertades, porque es la manera de poder entender, porque creo yo que tarde o temprano hay que interpelar hasta el modelo, porque el modelo en sí, de la libertad a un punto, hay que buscar ese equilibrio, porque de la misma manera que hablamos que hasta dónde el Ministerio de Cultura va a amparar en la educación, por otro lado, ¿debería el Ministerio o no? En otros países dice, bueno, ¿cuánto de evolución de las tecnologías tuvo el Estado para que después los privados empiecen a aplicarlo? Claro. Entonces, ¿hasta dónde va una cosa? O sea, creo que también ese tema en particular es para también un análisis profundo para encontrar cuál puede ser la fórmula del modelo, porque más allá de tener una evolución de lo que son el liberalismo, por decirlo de una manera, hasta qué punto es y no es, y hasta qué punto, pero no quiero entrar hoy en ese tema que puede ser para otro, quiero volcarme y ir al tema de la ética en sí, porque no hay una, sino es una, que conlleva todo este tema de la revolución que estamos viviendo. Yo antes como lo he hecho en el programa anterior, hablaba mucho de la deconstrucción, y creo yo que antes de empezar a analizar cómo ha evolucionado, hay que desconstruir algunos temitas y entender un poco por dónde va mi pensamiento y por dónde podría ir, y entiendo que ahí en el colectivo cada uno entenderá por dónde llevarlo, pero creo que hay que separar cosas. Lo primero es separar la tecnología y entender que la tecnología para uno debe ser esa máquina. Esa máquina ha sido desarrollada por humanos. Ese humano ha logrado desarrollar una máquina que tiene ciertas particularidades para que sea autónoma. Y ahí empezamos a introducirnos en el automatismo de la máquina y lo que es hoy
y va a ser en otros programas el tema de la inteligencia artificial, que aún no vamos a introducirnos, pero fue un humano que gracias al desarrollo tecnológico hizo esa máquina que hoy puede ser interpretada como un celular, una computadora o todo aquello que uno, o una aplicación que uno interactúa, o sea, todo un ecosistema en el cual está todo conectado. Entonces hay que separar cosas. Bueno, ¿quién hubo en principio? Un humano que pensó ante la necesidad y oportunidades. Y después sí, me interpelo y me pregunto, ¿qué escenario estamos viviendo? Una revolución, sí. ¿Está la humanidad preparada para esta revolución? No en su totalidad. Y acá extraigo un tema, un párrafo, y voy a irme echando con una institución en la cual estoy en contacto con el que fundó, es del Ayuntamiento de Valencia, Inéctica, que ellos lo que hicieron fue un manifiesto de lo que se denomina, y creo yo que debe ser el concepto o una definición, que es el tecnohumanismo. El tecnohumanismo, ¿qué es eso, antes de llegar al tecnohumanismo, que en realidad el concepto claro es velar porque la humanidad que la tecnología está al servicio de la humanidad. Perfecto. Y de esa manera entramos después en todos los derechos y éticas, más que nada los derechos que deberíamos tener frente a la tecnología, que eso lo vamos a ver en unos segundos. Vamos a tratar de por qué en su totalidad. Y bueno, estas innovaciones están apareciendo a un ritmo, como hablábamos recién, que supera las capacidades de asimilar. Y estamos generando desigualdad. Desigualdad que no se centra solamente en temas de niveles socioeconómicos de formación, porque podemos agarrar un profesional con cierta trayectoria y una persona de recursos económicos bajos, o un joven de pronto, un joven cualquiera, y ambos pueden estar padeciendo lo mismo. No, o sea, dice, estaba navegando en YouTube y no me di cuenta que este video empecé a buscar algo y después me aparecieron otros videos, y no se dan cuenta tanto el profesional con mayor trayectoria como aquel, que realmente está un algoritmo que está trabajando en base a lo que tuvo su intención inicial. Exacto. Y se ven sorprendidos. Entonces, acá hay una brecha de desigualdad que le toca a todos, con todas las particularidades, y los extremos le pueden reaccionar hacia lo mismo. Ahí estamos hablando de una dificultad de saber leer o interpretar cómo están funcionando los algoritmos y cómo funciona, ¿no? la tecnología digital. A veces te aparece, viste, publicidad, por ejemplo. Y es que todo lo que hacemos es una huella, y esa huella es interpretada y procesada e intercambiada o comercializada de forma tal que todo lo que sucede a nuestro entorno, y era un poco hablando de, vamos a mencionar, no traer, porque en realidad es forzar un tema que es como el tema del nazismo, o sea, cerramos la propaganda a un tema en sí y polarizamos, que es la consecuencia de muchas acciones en lo político. ¿Por qué? Porque terminamos consumiendo y retroalimentándonos solo en aquellas cosas que nos interesan. Entonces, que generamos un sesgo total sobre la tolerancia a otros temas. Sí, por eso fui a ese tema muy gráfico, bien viste con el punto. Nacimos porque es el emblema de la propaganda, un discurso cerrado, que te va a sesgar en tu percepción de la realidad incluso. Correcto. Y eso pasa cotidianamente, más allá, más cercano, más distante, lo que nos hace, bueno, y eso es otro tema que es amplísimo, es enorme. Y que viene de la mano también y se ve mucho con lo que tiene que ver con lo político. El terreno de las elecciones siempre surge o resurge esa lucha de intolerancia hacia el intercambio de pensamiento. Bien, vamos a uno de los principios, y que para mí es el principal, como decía hace unos minutos, era empezar a valorarnos nosotros como humanos. Y a partir de ahí, empezar a construir, separar un poco lo que es nuestra relación con la tecnología de nuestros valores en los cuales queremos trabajar. Vamos a descansar un poquito la palabra, vamos a una pausa y venimos con ese tema. ¿Te parece, Francisco? Interesantísimo, ¿eh? Así vamos a ver en dónde estamos en ese tema, de la tecnología digital y precisamente el pensamiento y el conocimiento de lo que estamos usando todos los días. Buscamos para conocer cómo somos y con quiénes estamos viviendo. Salimos por la 30, Radio Nacional, los jueves y viernes, de 13 a 15 horas. Tenemos que saber dónde estamos. Conduce Rubén Moyano. Cuando nos juntamos con amigos, entregamos amistad. Cuando nos casamos, entregamos amor. Cuando tenemos hijos, entregamos todo.
Cuando reparte Sirte, entrega más de 90 años de agua pura y natural. Sirte, agua mineral natural y la más variada línea de refrescos directamente a su domicilio. Con solo llamar al 312-0072. Sirte, indudablemente encuentran. Préstamos hipotecarios, gastos mínimos, cómodas cuotas y tasas muy convenientes. Plazos hasta 3 años. Tomamos casas, campos, chacras. Préstamos hipotecarios. 093 59 30 81. 093 59 30 81. Préstamos hipotecarios. Para sofocar cualquier tipo de fuego, Sofocón, la empresa de materiales contra incendios atendida por sus propios dueños. Venta y recarga de todo tipo de extinguidores. Habilitaciones ante bomberos. Sofocón, La Paz 1610, esquina Magallanes, Montevideo. 2408-6790. Hablemos de logística. Mira tu computadora, el televisor o cualquier producto. Pensá en lo que pasó desde la fábrica hasta tu casa. ¿Quién lo acondicionó? ¿En qué medio se transportó? ¿Por qué puertos transitó? ¿Dónde fue almacenado? ¿Y cómo llegó a tu casa? Todo eso es parte de lo que hacemos. Somos Catunasi, expertos en logística trabajando en el mundo para que las cosas lleguen al lugar adecuado, en el momento y en la forma apropiada. Visítanos en ktnuruguay.com.uy. Radio Nacional, 11:30 AM. Primeros en escucharte. radionacional.com.uy. Buscamos, preguntamos, estudiamos, investigamos y publicamos para saber dónde estamos. Todos los jueves y viernes, de 13 a 15 horas, por la 30, Radio Nacional. Idea y producción de Organización Libertas, por la libertad, la república y la democracia. www.organizacionlibertas.org. Conduce Rubén Muyano. Compañía musical, el precioso tema. Seguimos conversando con Francisco Aldaracena. Estamos hablando de informática, estamos hablando de tecnología digital y estamos en el tema de la revolución que hay en el mundo hoy, ¿no? La revolución, Francisco, sí. Tecnológica. Esta nueva revolución que hoy ya, o sea, la revolución la denomina, no la denomina, sino que ya está embanderada con el concepto datos. La revolución es de datos. Datos que las plataformas... Cuando hablo de plataformas no solamente me quiero limitar a lo que son las plataformas sociales. Hay muchas plataformas y a su vez hay muchas, ¿cómo se dice?, aplicaciones que no necesariamente están en un celular, sino pueden estar en esos parlantes que te escuchan, el de Amazon o el de otras empresas que tienen o el de Google o el de... La red de vigilancia facial, por ejemplo, en las ciudades. Sí, en realidad todo lo que... O sea, en realidad creo que hablábamos al principio, todos son datos. Lo que se ha desarrollado son herramientas que interpretan todos los datos que conviven con nosotros de forma tal que esas herramientas interpretan y pueden predecir comportamientos, conductas y darnos soluciones que en principio, es decir, buenísimo, nos dan soluciones a problemas que nos podemos tener cotidianamente, pero a su vez nos limitan en otras cosas y generan ese punto que hablamos recién de desigualdad. Pero a su vez, por otro lado, pueden generar cosas increíbles, como lo que sucedió en esta última semana, que es una linda anécdota que viene al tema de qué puede pasar con los algoritmos. Y sucedió en la plataforma social que está en boga este último año, que es TikTok. Por un lado está la discusión en el terreno político, de Estados Unidos, China y todas esas cosas, pero vamos al ejercicio, o sea, vamos al caso que sucedió esta semana, que fue de un usuario de Estados Unidos que se le averió el auto, se bajó su skate, su longboard y se filmó. Y de fondo puso un tema de Dreams de Fleetwood Mac, y ese video logró 60 millones de reproducciones y 10 millones de me gusta. Son cifras abismales, pero ¿qué logró?
ese video logró estar, ese tema y esa banda, en el top 10 de la Billboard, no sé, casi 40 años después de haber estado, de haberse lanzado. Claro. O sea, ¿qué sucedió? A partir del interés de los usuarios de esta nueva generación, que no sé cómo definirla, Z, XZ, lo que sea, el interés que tuvieron por este tema y por la reacción que hubo hasta ese video, que empezaron a consumir un disco del 78, Increíble. 76, y de esa manera colocó en contexto, o sea, algo que no estaba esperado, y esto fue espontáneo. Hizo renacer el grupo Fleetwood Mac en ese disco. Sí. Es increíble. Y bueno, entonces, a lo que voy es, ahora, ¿qué es lo que hacemos hoy cotidianamente? Hoy la rutina de muchos se basa en subir historias de Instagram, videos, a TikTok, subir un álbum de fotos del fin de semana, comentar noticias en Twitter. También muchos otros ven lo que otros hacen en sus perfiles sociales. Esta conducta ayuda a alimentar esos algoritmos de plataformas que pueden ser que hoy el celular se interconecta, no solo Facebook, capaz que tenga una plataforma de tiempo, capaz que tenga una plataforma que veo resultados de fútbol, una aplicación resultados de fútbol. Claro. Pero ¿qué sucede? Muchas de ellas, algo que omitimos es que le damos autorización en el momento de descargar para que intercambien datos. Sí, claro. Entonces puede que pase que sin darnos cuenta o sabiendo que cuando estamos navegando en ciertas plataformas o leyendo una nota en un sitio, me aparezcan anuncios que puedan ser relevantes para mí. ¿Por qué? Porque yo tengo un comportamiento y una trazabilidad que hace que el algoritmo interprete que yo soy esa persona que tiene interés en ciertos temas, y los anuncios, si están bien segmentados, planificados, aparecerían en usuarios que realmente tienen ese perfil. Y todo eso es, wow, es magia. No, en realidad es el resultado del intercambio de información, de datos, de nuestro comportamiento y nuestra conducta humana con las otras plataformas. Según la frecuencia de tus navegaciones empiezan a y es que tener absorben datos. todo, Claro. datos, ubicación, Claro. o sea, vos subís una foto y a veces no te das cuenta. Cuando cae Facebook es muy fácil darse cuenta que interpreta inmediatamente si vos sos una persona, de qué etnia y si tenés barba o no. Claro. Solo con la subida de la foto. Sí, sí. Aparece en la interpretación. A veces cuando falla la plataforma ves que no cargó la foto, pero aparece que la interpretó. La codificación que Exacto. tiene. Claro. Y bueno, todos esos datos, esa imagen es un conjunto de datos. Y por otro lado, una de las cosas que hablábamos en estos días, Rubén, era el tema del hashtag, que no tiene, salgamos un poco el tema de los datos que se generan, y si vamos a los datos que pueden darnos generar un comportamiento. Un contenido, ¿no? Que haya un contenido. Yo ahí. creo que más que un contenido nos genera un comportamiento. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando entramos a una plataforma que se basa en establecer un hashtag, que es una manera de codificar o categorizar temas, Sí. puede que ese día cambie mi discusión y temas de acuerdo al hashtag, al tema que esté que sea más comentado. Exacto. Por un lado puede ser genuino ese hashtag, por otro lado puede ser manipulado, Ujú. en el cual, de acuerdo a los bots y trolls que uno pueda tener a favor, puede empujar un tema para que sea discutido, y que a partir de la ingenuidad del usuario pueda tomarlo y generar esos debates que pueden ser coherentes y otros tantos que no. Que simplemente por medición de audiencia van induciendo a un público. Somos todos cómplices de alguna manera o testigos de que todos los medios en un momento colocaban cuántas menciones tenían ese medio. En los informativos tenías el hashtag de cuántas veces sí. hablaba. Sí, y decía, claro. no, estamos con tantos tantos números de menciones porque vos le hablabas en la plataforma de Twitter, del medio, del informativo, de lo que sea. Y esa manera era un indicador que a la larga es completamente subjetivo y manipulable, más allá de la genuinidad. O sea, no es que estás midiendo el rating por el tema de la cantidad de personas que te mencionan en otra plataforma. Pero bueno, para muchos era moneda corriente en su momento. Ese hashtag puede ser, de alguna manera, registrarse. O sea, lo que tiene que de alguna manera regirse si es realmente de lo virtual o en lo real, el sentido de que se exista. ¿Y habrá alguna manera de saberlo eso? De que sea genuino, por ejemplo. Es que a la larga, por el tema, de no, en la larga, o sea, el tema también hay otro punto importantísimo, que es cuánto tiempo le queremos dedicar para interpretar algo rápidamente. Y a su vez otro problema que hay, que es dificilísimo de trabajar, es una vez que algo impactó en el usuario, difícilmente puedas hacer retrucar
ese tema Claro. en particular. Si ya tengo instaurado un tema, el derecho a réplica es insignificante. O sea, el pedir, o sea, y ahí entramos en otro gran tema que se empezó a hablar, es el tema, si no recuerdo si va a estar o no en la LUC, que era el derecho al olvido. Es un gran tema en lo legal. O sea, y que a su vez entra en esas ítems de lo que sería una constitución de ética en lo digital, que es el derecho a la privacidad o el derecho o no a borrar cosas que hice en su momento. Es que eran temas, en su momento vamos a tocar ese tema, Francisco. Ese es un tema enorme, y con la doctora podemos tocar ese tema. El aspecto legal de eso, ¿no? El derecho, como dice él, al olvido, el derecho a la privacidad. A la desconexión. A la desconexión, claro. Algo se tiene que eternizar, seguir siempre datos de una persona. De pronto ya es como, tenemos distintas vidas nosotros. De pronto esa persona vivió, fue un momento de su vida, ya no es así, no es más así, y queda eso. Puede llegar un momento en el cual, una vez que dejemos de estar en este plano, decidamos mantener viva el pensamiento gracias a una inteligencia artificial que piensa como yo, Francisco, pensaba en su momento, y puede seguir operando como yo, porque hoy estamos hablando, no, obviamente que no quiero forzar temas porque es importante dejar cada uno en su o sea, por lo menos lo más acabado posible, pero no dejo de mencionar lo que es el deepfake. El deepfake son esos videos o audios que en los cuales vos ves a una persona famosa o no famosa hablar o actuar, y en realidad la voz está toda digitalizada de tal forma, o sea, no digitalizada, está todo tan es falso. O sea, ese video está hecho a partir de los comportamientos, o sea, de los movimientos que tiene de forma natural, y vos generas un contenido en el cual no fue hecho por esa persona. Perfecto. Entonces mañana puede haber un video mío y no necesariamente lo hice yo. ¿Y cómo lo compruebo? Claro. O sea, hay herramientas que te permiten decodificar si eso es sí o no. Sí, claro. Porque todo hay una huella trazable en lo que es la pero en el primer impacto no te das cuenta si es quién es quién. Sí, claro. Y una vez que impactaste, claro, uno piensa que es real. Exacto. Cerrando el tema, Francisco, vamos al tema ético, ¿no? En definitiva, porque estamos hablando de cómo nos afecta moralmente a todos, cómo nos afecta a nuestra vida diaria, porque siempre cuando estamos hablando de uso de plataformas, de uso de información, tenemos que hablar siempre del buen uso de esa información, o del mal uso, o de la pérdida de tiempo, o de la ganancia de tiempo que tenemos según los hábitos que se nos van creando, vamos generando nosotros mismos como usuarios. Y creo que esa es una de las grandes tareas que está teniendo Francisco acá, en explicarnos cosas, cómo funcionan todas estas plataformas digitales, porque estas tecnologías. En estos últimos días vimos que, o sea, se ha visto a Robert Silva saliendo a desmentir determinadas cosas que aparecen, y que él dijo que no es así, que es imposible. O sea, en realidad va a llegar un momento en el cual necesitamos ponderar la educación o la reeducación en los criterios, porque si tenemos que desgastarnos en tiempo en justificar cosas que realmente son o no son, es porque algo está fallando. Claro. Y si nosotros priorizamos como sociedad, como humanos, por eso priorizamos lo que pasó en una plataforma de pasado, que puede ser cierto, como también puede no ser cierto. Y si es cierto, sí está bien que vaya a desmentir, pero si no es cierto, no está bien que pase esto. Entonces, creo que tenemos que empezar a educarnos y reeducarnos en cómo vamos a actuar con responsabilidad, como decía en el programa anterior, ser ciudadanos, tanto en el entorno real como en el virtual, ser lo mismo, de tal manera que si yo apelo a tener derechos, es porque tanto en un plano como en el otro soy la misma usuario. Exacto. O sea, soy identificable, o sea, si exijo tener mis libertades de privacidad, bueno, plataformas como Google, Facebook, lo que sea, yo estoy en Uruguay, me quiero regir por una constitución o un mandato o algo que me proteja frente a, porque eso es otra barrera, que sí tenemos muchas libertades con todo lo que es Internet, pero por otro lado perdimos todo y no podemos saber hasta dónde podemos ponerle un límite a algo para no estar siendo vulnerados y vulnerables constantemente, que es lo que nos pasa todo el día. Y cuando queremos darnos cuenta, ya no hay forma de dar marcha atrás. Entonces es como reubicarnos en este contexto, en esta revolución que va a una velocidad más elevada de lo que puede ser nuestras capacidades cognitivas de poder resolver algo, o de discutir, o generar un consenso de algo. Cuando nos juntamos todos a definir un nuevo concepto, ya pasó.
Sí. Y antes no pasaba eso. Porque también hay muchos usuarios que son no sé, anónimos, no sé, es imposible saber qué persona real está atrás de ese usuario. Todo es medible. Todo es medible en un carácter de que sabemos que si vos estás conectándote de forma clandestina, sabemos que puede llegar una capa de conexión el cual es identificable o no su usuario. Y si sabemos que llegó a esa capa, lo descartamos. No tenemos que ir más a fondo para descubrir que esa persona. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una conexión que es por IP. Es una manera identificable. Claro. Exacto, es una dirección. Exacto. Si esa IP no es local, ya sabemos que no. Y si esa IP a su vez está enmascarada y reenmascarada, vamos a llegar a un punto en el cual podemos identificar si realmente es o no. Y ahí descartamos el tema. O sea, hay plataformas que nos miden cuántos ataques hay por día en ciertos países constantemente, los ataques cibernéticos. Yo como dije en el primer programa, ¿cuántos tenemos antivirus en el celular? Claro. Y es lo que más usamos en el día. O sea, ¿cuántos somos capaces de pagar un antivirus en nuestro propio celular, donde tenemos toda la vida? En mi computadora ayer, por ejemplo, el antivirus que me instaló mi hermano me decía que tenía más de 4.000 y pico de ataques mi computadora, por ejemplo. Es lo que dice. Y a veces uno dice, a mí nunca me va a pasar nada. Yo no tengo nada para ocultar. No lo tenés, pero tu comportamiento y tu conducta en la internet hace a que vos estás abriendo puertitas, y no tenés ni idea dónde estás y dónde ya fuiste. Y más allá de que uno sea lo más correcto en su vida, decir, a mí no, yo no tengo nada. No, o sea, en realidad no, pero a su vez tenés derecho a exigir que no pase eso. Ese es el punto. Es un tema muy virginal en el mundo, en nuestra civilización, porque por un lado, esta tecnología sí trasvasó las barreras, las fronteras de los estados, sí es la globalización, sí se da la aldea global que decía Marshall McLuhan. Ahora sería interesante, de acuerdo a lo que plantea Francisco, un reperfilamiento de la tarea normativa de los estados, pero tiene que ser en consenso. Es decir, el consenso de los estados internacionalmente tendrían que empezar a formular determinada escala normativa para decir, bueno, el Estado tiene esta función. Por ejemplo, educación. Así como educamos en inglés, en francés, en otros idiomas, bueno, educar en los idiomas informáticos, a los chiquititos, educar nuevas generaciones. Pero a su vez lo que dice Francisco también, empezar a racionalizar el tipo de uso de plataformas, porque está todo indiscriminadamente dado, y bueno, y ahí te pones a un caos total. Simplemente remate, o sea, más allá de aprender a codificar, también aprender a decodificar el concepto de los temas que engloban la tecnología y de una manera de interpelar hasta poder decir, prefiero más que enseñen filosofía que a programar. ¿Por qué? Porque es la manera que podemos tener para decodificar y tener un entendimiento de cómo utilizar algo. ¿Por qué? Porque priorizamos, en lugar de aprender a codificar, estamos dándole más tiempo a la tecnología, al desarrollo, en lugar de cultivarnos nosotros como esos valores humanos que podríamos tener y desarrollar los mejores, y usar la tecnología al servicio nuestro, y no que ella nos esté dominando, por decirlo de manera. Bueno, creo que ahí es el cambio. Sí, ahí está el cambio, sí, qué bueno eso que decís. Educar es, por ejemplo, filosofía e informática, literatura e informática, empezar a educarnos en todas las áreas de conocimiento aplicadas a la informática. Me parece que viene por ahí lo que dice Francisco. Gracias, Gracias, Francisco. No, te espero el jueves que viene seguimos y vamos a entrar en el tema de la ética en lo digital. Y gracias, doctora, Graciela Mendoza. Seguimos con este tema y vamos a ir con el informe del comisionado Petit. Nos vemos mañana, precisamente para saber en dónde estamos. Noticias. 2 minutos. Informa Radio Nacional. Luis es el presidente que eligieron los uruguayos y tiene todo mi respeto y afecto, dijo el presidente argentino Alberto Fernández, que participó recientemente junto al expresidente uruguayo José Mujica en el programa La Letra Chica de TV Ciudad. Ningún argentino puede estar mal con Uruguay, dijo el presidente argentino al ser consultado sobre su relación con su par uruguayo Luis Lacalle Pou. No tengo ningún motivo para tener una mala relación, añadió en el programa del canal de aire departamental, en el que estuvo por videollamada.